Hola, ¿cómo están? Ya estamos aquí en un programa más de Creativarte, un espacio para el arte, para la psicología y el psicoanálisis. Recuerda, mi nombre es Odette Margain y soy psicoanalista, eh, amante del arte y de mi profesión. Acuérdate, este es un programa más de Creativarte, un espacio para el arte. Ya lo dije, ¿verdad? La psicología y el psicoanálisis. Y esta es una emisión más de Conversando con Odette y sus colegas. Y bueno, pues fíjate que ya encontré la fecha de cuando inicié. Inicié el 21 de junio del 2015 con estos programas. El 21 de junio del 2015. O sea que acabo de cumplir 8 años, un mes. 8 años, un mes, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Carmen. Carmen Azenet Castañeda, ella es maestra, psicoanalista, profesora, escritora y bueno, pues ya tiene mínimo 7 años conmigo, lo cual se lo agradezco muchísimo porque pues ha sido una de las más constantes de estar conmigo desde aquellos inicios. Y bueno, pues acuérdate que estamos en las redes sociales en YouTube, en Creativarte-bajo. Ya cada vez están subiendo más las escuchas, lo cual se los agradezco, ¿no? Ya pasamos de 15 a 1000. De 15, 12, 20, ya tengo de 1000, 1100, 1500, y así ya vamos, ahí la llevamos. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahí de los que 1500 que lo escuchan, pues con que le pusieran uno cada uno, pues ya tendría 1000 suscripciones. Ah, pero bueno, ahí van. O sea, como dice uno que escucho luego en YouTube, dice, ¿qué les cuesta? O sea, nada más es ponerle en la manita así, ¡ping! Y ya, me gusta, ¡ping! Me gusta. me- Pero como dice este señor, híjole, es bien cansado hacerle con la manita así. ¡Ping! Entonces, pero de todas maneras yo estoy muy agradecida. Y bueno, pues estamos en YouTube, acuérdate, Creativarte-bajo, y en mis redes sociales, que bueno, son Facebook, en CEPAP, CPAPP, Centro Psicoterapéutico en Arte, Psicología y Psicoanálisis, y en Imagiland Artfest, que es también de Facebook. Y bueno, pues hoy está conmigo, ya les comenté, la maestra en psicoanálisis y profesora, además catedrática de algunas universidades, Carmen Azenet Castañeda. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Hola, Odette. Buenas noches a todo tu auditorio. Muchas felicidades. La verdad es Gracias. que estos 8 años y un mes que acabas de cumplir es gracias a tu tenacidad. Gracias, por supuesto, a que te apasiona esto que haces, comunicar la psicología y que tanta falta hace. Pero creo que también, pues, sin demeritar, pues el trabajo que haces con tanta constancia y tanta dedicación. Entonces, pues muchas felicidades y nuevamente agradecida porque 7 años se dice muy fácil, pero valdría la pena recuperar cuántos programas hemos hecho juntas y pues seguramente ya suman algunos. Entonces, pues yo encantada nuevamente de estar acá conversando contigo y con tu audiencia. Gracias, Carmen. De hecho, ayer estaba buscando los e-books porque quiero hacer un programa sobre Barbie y ya había hecho con un amigo, colega, escultor, habíamos platicado sobre la muñeca Barbie como por ahí del 2018, 2019, y él me contó una historia muy diferente a la que se vende, ¿no? Algo difícil y complicado que era con respecto a la muñeca Barbie, ¿no? En cuanto a la figura ósea y todo esto. Entonces, no encontré el programa, creo que no hicimos un programa sobre juguetes,
¿no? ¿Por qué dejaron de jugar los niños o los adultos? Pero no, entonces estuve buscando. Entonces iba a contarlos, pero los de iVoox, que son donde tengo muchos en podcast, pero los iba a contar y dije, ay, no son un buen, no dice el total. O sea, debería decir el total hasta arriba, ¿no? Pero sí estaría bien saber cuántos hemos hecho juntas, que seguro son muchos. Te digo, no quise contarlos porque yo no ve. Luego ya ves que en Gmail te ponen cuántos tienes de correos, ¿no? Total, 350 y así, ¿no? Pero ahí dije, ay, no me dice nunca. Bueno, sería bueno contarlos. Y bueno, pues hoy, pues sí, a mí lo que me late es, antes hablábamos mucho de arte, Carmen y yo, ¿no? Que yo estaba muy metida en el proceso creativo de los artistas y bueno, hablamos durante casi 2 años sobre arte, sobre artistas y su vida, ¿no? De hecho, con Mariano, que ahora ya no está desde hace un buen rato, que no sé de él, que es otro que estaba siempre conmigo, por lo menos cada 3 meses, pero no he sabido de él. Entonces, con él y contigo era con los que hablaba mucho sobre la vida y el proceso creativo de los escultores, pintores, bailarines. Creo que el último que hicimos fue de Nureyev, ¿no? Sobre arte, ¿verdad? Y hablamos Este, de la vida de de él. Rudolf Nureyev. Y luego ya empecé a ver casos así complicados y difíciles y pues le empecé a decir, oye, ¿qué tal si hacemos esto? ¿Qué tal si hacemos el otro? Y así fue, la fui invitando a entrarle a la tele, invitarla al cine y entonces accedió, ¿no? Y bueno, pues hoy es uno de esos casos que pues hace poco vi el documental sobre la vida de Brooke Shields, ¿no? Que es sobre su vida, pues que la empujó la madre, ¿no? Pues lamentablemente, pero sí a prostituirla elegantemente, ¿no? Elegantemente hablando, para que ella se beneficiara económica y, y con una idealización narcisista sobre ella, porque la madre creo que quiso ser actriz o algo así, más modelo, fue modelo, no sé, una cosa así. Y bueno, pues vi el documental, que está, por cierto, en Star Plus, y bueno, pues le dije, oye, ¿cómo ves si hacemos sobre esto, no? Sobre la hipersexualización y me dice, pues órale, ¿no? Entonces, ayer que hablé contigo, ¿verdad? Ayer o antier que hablamos, me comentaste que ya habías investigado de varios y yo ya también estuve leyendo de varias, como de Natalie Portman, de la que hizo Lolita, o sea, son muchas que las han sexualizado, más las que tú investigaste, ¿no? Entonces lo hemos titulado No son niñas, no, perdón, son niñas, no son sexys, ni se tocan ni se agreden. Entonces, bienvenida, Carmen, bienvenida. Muchísimas gracias, Odette. Pues sí, recuperando todo lo que también el arte cinematográfico y los documentales o programas de fotografía de televisión que no dejan de tener fotografía y no dejan de tener guiones y no dejan de tener un acercamiento al arte. Y estos mismos medios como un reflejo también de lo que es la humanidad y de lo que podemos nosotros ver en la sociedad. Entonces no estamos muy despegadas del arte. Siempre hablamos de las cuestiones reales, la vida, los problemas sociales actuales a través, ¿no? De este puente que es pues los medios, las historias, tanto a veces ficticias que nos muestran tanto el cine como pues estas nuevas plataformas de streaming donde tenemos pues ahora acceso a ver historias desde diferentes puntos de vista. Entonces creo que
no son ajenas tampoco a lo que empezamos nosotros a plantearnos en un principio, que era la relación del arte y el psicoanálisis, ¿no? Siempre tratando pues ahora de plantearnos casos reales como un reflejo. Así es. Entonces, pues en esta ocasión hemos revisado casos muy complejos, películas que hablan de temas muy difíciles, que sin embargo son estos dolores que como humanidad vivimos en estos tiempos y bueno, pues históricamente también. Es el caso de la vida de esta actriz muy reconocida de Estados Unidos, Brooke Shields, ¿no? Que de alguna manera pues ¿qué hago? ¿Le corto? No, apaga la cámara, así, ajá, ¿Así? Ok, ajá. y así Ujú. hablo. Sí, así habla. Ok, entonces el caso de esta chica pues nos asombra porque nosotros creeríamos que todo este glamour que nos deja ver la ventana hollywoodense, que no nada más es la ventana hollywoodense, sino la ventana que nos dejan ver estos medios, estoy hablando pues del cine, estoy hablando de la televisión, estoy hablando ahora de estas redes sociales, de estos nuevas ventanas como es esta misma de YouTube, donde aparentemente nosotros conocemos una cara de las personas que nos la están mostrando y pues pareciera que nos muestran todo lo hermoso, todo lo bello, todo lo glamoroso que se puede conseguir precisamente cuidando de lo que es el aspecto físico, checando o coincidiendo con los estereotipos del momento histórico, ¿no? Estoy hablando de los estereotipos físicos o de los estereotipos que cierto arte quiere darnos pues a conocer a la sociedad en general y sin darnos cuenta que atrás pues no todo es esa belleza, ni todo es ese glamour, ni las vidas de las personas que nosotros vemos, que admiramos y que envidiamos hasta cierto punto por lo que representan, pues no son ni por mucho lo que a ellos les hace tener una vida en paz o feliz, ¿no? O pues obviamente envidiar. Entonces, tal pareciera que el cine nos muestra una pantalla o las redes sociales nos muestran, pero atrás de eso hay un sinfín de situaciones que llevan a estas personas al límite, a conocer quizá incluso hasta precozmente lo que son, pues, la cara más dolorosa de lo que es la humanidad. Entonces, en el caso de Brooke Shields, lo que nosotros vemos, pues es una niña hermosísima, es una adolescente que obviamente es admirada, que se vuelve el estándar, ahora que estamos hablando de Barbie, se vuelve un ícono, se vuelve el estereotipo de belleza que todo mundo quisiera seguir. Cabello rubio, ojos claros, tez de porcelana, sonrisa perfecta, cuerpo delgado. Y entonces, bueno, pues se vuelve también un producto de consumo. Este estereotipo se vuelve un producto de consumo desde hace muchos años y entonces, pues como objeto de consumo, se vive o se vuelve un producto y entonces este producto pues se vuelve un objeto de transacción. No quiero decir un objeto de compra-venta porque afortunadamente en el caso de Brooke Shields pudo librarse mucho de esta situación, pero sí se vuelve esto. Entonces Brooke Shields se vuelve como que el ejemplo de muchos casos. O ahora que ella tuvo la fortaleza de hacer junto con, o de dirigir junto con su esposo, que fue el guionista de este documental que se llama Pretty Baby, que narra precisamente todos los avatares de su vida, que aborda precisamente lo difícil que fue ser un símbolo sexual desde muy pequeña, que sin ambajes menciona cómo
su madre la lleva a ser una chica o una mujer desde muy pequeña, que la muestra en el cine desnuda, que la muestra pues como un símbolo de belleza, primero infantil, luego adolescente. Bueno, pues nos invita a que reflexionemos respecto de esta situación. Y te decía que no es el único caso, que ella, yo creo que fíjate, a partir del Me Too, que se dio que en el 2018, en el 2019, todo este movimiento donde las personalidades o las mujeres más conocidas dan a conocer pues prácticamente todos los casos de abuso a los cuales habían sometidas, que por primera vez se atreven a delatar a sus agresores, no solamente en Estados Unidos, sino aquí en México también fue muy sonado. Pues creo que se destapa finalmente pues todas estas situaciones que se vivían. Estoy recordando aquí en México, precisamente de manera reciente, pues el caso de Sasha Sokol, con este Sí. señor Luis de Llano, que pareciera que es una situación paralela, ¿no? Es una niña hermosísima también desde muy chiquita, pues ella es invitada a participar en este grupo tan famoso de los 80s, el grupo Timbiriche, donde varios jovencitos pues son convertidos en cantantes también para ser visibilizados en los medios de comunicación. Ellos eran cantantes, también se volvieron artistas y demás, pero esta chica a los 14 años, con aparente autorización de la madre, pues vive una relación de noviazgo con un hombre de más de 40 años, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de que se visualizan todas estas cosas, nos damos cuenta que hubo un tiempo en la sociedad internacional donde pues aparentemente este tipo de situaciones pues eran toleradas y eran incluso vistas, como te digo, pues como algo deseable, porque pues se volvían, por supuesto, en figuras altamente admiradas y altamente valoradas en términos monetarios y en términos pues prácticamente de productos de consumo. Entonces creo que este es el caso de Brooke Shields. Ella pues ahora tiene 58 años, ahora está casada por segunda vez, tiene 2 hijas también jóvenes, está dedicada a ser madre y pues bueno, es a partir entonces de este momento donde siente la fuerza para dirigir este documental, donde nos permite ver pues cómo ella fue que vivió la relación con su madre y cómo esta relación la lleva a convertirse en el símbolo sexual de toda una generación. A ver, te voy a mostrar, ¿no? Les voy a mostrar una parte del reality, digo, del documental, pero no es precisamente el del documental porque viene en inglés y no trae traducción, entonces me permití poner otro. Ay, no, espérenme. Ah, 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 ah. Ah, ok.
Y voy a poner una canción que me encontré, que que parece como que se le escribieron a ella, ¿no? Es sobre precisamente la película, la primera que hizo, que se llamó Pretty Baby, que pues yo estaba bien chavita cuando la fui a ver, ¿no? No, sí, no me impactó, creo que no tenía la edad suficiente como para entender pues lo que estaba pasando en la pantalla cuando yo vi Pretty Baby, no lo entendía, pero sí cuando vi la siguiente, cuando ya era una adolescente en la isla azul, o no me acuerdo cómo se llama, que ya es adolescente y sale otra vez desnuda, ¿no? Ahí sí como que sí me impactó un poco. Sin embargo, bueno, a ver, les voy a... sí es sobre la película de Pretty Baby. Míos. ¿Cuántos? Una virgen, amigos míos. ¿Cuántos años tiene? ¿Quieres que me metan a la cárcel? Ella tiene la edad suficiente. Que por cierto, en esta película ya creo que tenía 12 años. Bueno, esta película es Pretty Baby precisamente, que es la que la muestra o la que digamos la hace famosa. Pero ella estaba haciendo anuncios comerciales y estaba en el medio desde los 11 meses. Así es, así es. ¿Qué es lo que ofrecen, caballeros? ¿Qué no veremos un adelanto antes de comprar? Chicos, pueden ver todo lo que quieran, pero no lastimen la mercancía. Oiga, ¿cómo sabemos que es virgen? ¿Alguna vez les he mentido, caballeros? Satisfacción garantizada. Miss Maggie was way too young to understand why she got thrown into someone else's hands, why she woke up a strange man. They tore her to pieces and she couldn't comprehend why she was locked up in a basement filled with men. Should have done at school, instead she did that. Don't touch me, I'm fragile, I'm bitter in my heart. Mama sold me for candy, now I was ruined from the start. Why do you have to sell me to those mean old men? You cut me up in places I don't even understand. It's normalcy to me, but how will my fans understand? I'm 5 years old, sleeping with a million men. All grown up and her body has decayed. All those promiscuous games she had to play. Oh, she skipped that jungle gym phase. She's trying to look at things in a bright way. Sees a light peeking through the end of the hallway. No, she's trying to escape. I'm running full force, dear, but it's harder when you're bold. I'm a weak-kneed
but I'm flying now to this hell. Oh, why do you have to sell me to those mean old men? They cut me up in places I don't even understand. It's normalcy to me, but how will my friends understand? I'm 10 years old, running from a million men. Hey, million men. Finally the light is coming close. No turning back, run for us. Angels swoop down and grab me, and now I'm safe away from the million men who raised me. Why do you have to sell me to those mean old men? They cut me up in places I don't even understand. It's normalcy to me, how will my boyfriend understand? I'm 17 with a history of a million men. A million men. Million men, a million men, a million men. A million men, a million men, a million men, a million men. Ahora que te deja al final, ¿no? La mirada de esta chavita hacia el marido de su madre, ¿no? Ah, Bueno, pues en fin. está hablando precisamente de una chiquita que es prostituida desde la infancia y es un tema muy actual, el tema de la trata, ¿no? Así es. Bueno, pues hablando o regresándonos un poquito a hablar de la vida de Brooke Shields, porque nosotros, nuestra tarea es tratar de entender si de alguna manera se puede entender, aunque no justifiquemos todos los hechos, ¿no? Su madre, Terry Shodom, deviene de una familia que nosotros ahora podemos llamar disruptiva o disfuncional, con un padre violento, alcohólico, obviamente sin recursos suficientes para vivir satisfaciendo sus necesidades más inmediatas, creció llena de carencias en una familia muy agresiva, ¿no? Ella se interesa mucho por esta vida del modelaje y ella de alguna manera trata de tener algún valor a través de su imagen o de su cuerpo y ella misma trata de sobresalir en este medio harto difícil. En una ocasión, estando contratada para hacer un anuncio en uno de estos lugares donde se vacaciona la gente de altos recursos, conoce precisamente a el que sería pues su esposo o padre de Brooke, ¿no? Francis Shields. Y bueno, pues empiezan a relacionarse, se gustan, empiezan a salir y demás, pero Francis viene de un mundo completamente opuesto al de ella. Francis es hijo de una mujer de la realeza italiana, ¿no? De Marina Tolote. Perdón, no recuerdo ahorita el apellido, que sería su abuela de Brooke. Entonces, bueno, pues son dos mundos totalmente opuestos. Francis viene de un mundo donde todo es fácil, donde el culto por el cuerpo es al mismo tiempo el culto por la inteligencia. Él es un excelente tenista, pero tiene estudios universitarios. Empiezan a salir, se hacen novios, pero por supuesto que la familia de él no está de acuerdo con la relación con Terry. Terry se embaraza en un breve tiempo, la verdad es que no salen mucho tiempo, tampoco terminan de
estar completamente enamorados, pero en el momento de ella quedar embarazada, bueno, pues ve esto como una oportunidad para entrar de lleno pues a otro mundo, a otro nivel social y económico, por supuesto. Al enterarse la familia de Francis que estaba embarazada, pues la visitan con una cantidad extraorbitante de dinero para pedirle que pues no tenga al bebé y que pues le dan el dinero que ella pida, ¿no? Ella, por supuesto, empieza a reflexionar en cuanto que, pues, si acepta esta cantidad, sería lo único que tendría, y que si tiene al bebé, pues sería el medio por el cual ella estaría siempre relacionada con esta familia, y por supuesto con Francis y con todo el dinero que le significara. Entonces, pues decide tener al bebé. Francis decide casarse con ella para no dejarla siendo madre soltera. Y bueno, pues nace Brooke en estas condiciones, ¿no? En estas condiciones es que nace ella. Obviamente se divorcian al poco tiempo. Ella se queda a vivir con la mamá. Y bueno, pues Brooke de repente tiene temporadas en las cuales las pasa con la familia del papá, lo cual le provee de una educación pues muy rígida y muy estricta, porque pues estamos hablando de la realeza europea, donde pues las relaciones eran muy serias, donde pues obviamente no se jugaban, no se cuidaban siempre las etiquetas, los protocolos y las normas de convivencia. Su madre, bueno, pues al ver, ya que se queda con ella después del divorcio, ella siendo un bebé apenas, pues la ve hermosa, la ve como es, y pues en alguna ocasión la convencen para que la bebé haga un anuncio, y bueno, era de jabones, me parece. Y bueno, pues a los 11 años le hacen un pago, perdón, a los 11 meses de la niña le hacen un pago por dejarla que saliera en un anuncio, y pues quedó deslumbrada porque dijo, mira, ¿no? O sea, finalmente la niña puede ser también la posibilidad para tener ganancias considerables. Y a partir de ese momento, pues fue buscándole donde pues ella pudiera trabajar. Y entonces, pues empezó a trabajar haciendo anuncios, después empezó en el cine y luego más anuncios, y pues así se convirtió en su representante artística, digamos, la gestionadora de la vida, pues, en mediática que Brooke Shields vivió. Para ello, pues obviamente la niña tenía que ceñirse a las indicaciones estrictas de la madre, con un control estricto en el cual pues ella tenía que hacer y decir lo que la madre decía en todo momento, tal cual les cumplieran las conveniencias financieras de la misma, ¿no? Y entonces pues vemos que en lugar de ser una madre, se convirtió en su gestora. Por eso veíamos en la letra de esta película que decías que, bueno, pues perdió a la mamá, ¿no? Finalmente la relación que tenían pues era prácticamente de una gestora de imagen a favor de obtener el mayor beneficio financiero. Sin embargo, bueno, pues al mismo testimonio de Brooke, ella siempre lo vivió como algo normal. No lo vivió como un abuso el hecho de que no pudiera ella tener una infancia como la de todos los demás niños. Ella lo vivía pues prácticamente de una manera normal. Y si algo se puede decir a favor de Terry, es que siempre cuidó mucho que ella pues fuera mostrada, ¿no? Incluso vendió una sesión de fotos a los 9 años, cuando ella pues ni siquiera puberera, fotos muy, muy sugestivas, ¿no? Entonces, pues era prácticamente en revistas para caballeros. Posteriormente hace esta película de Pretty Baby, donde pues hace el papel de una prostituta, pero a ella le preguntaban que cómo había vivido pues todo ese proceso, y ella decía que pues lo veía como algo normal, porque era simplemente cumplir lo que su mamá le decía.
Pero bueno, ahí es donde, ahí me gustaría detenerme, ¿no? Con respecto a esto. A mí lo que me gustaría como que abordáramos más esta relación madre-hija desde el punto de vista de lo que nos compete, ¿no? Con respecto a la mirada de la madre hacia la hija, ¿no? Y la hija, a mí me impactó, no sé tú si te diste cuenta, probablemente sí, fue cuando le preguntaban a Brooke en las diferentes entrevistas que tuvo, ¿no? A lo largo desde que comenzó ese trayecto de Pretty Baby, luego Laguna Azul y luego la otra, ¿no? ¿Qué pensaba ella de todo eso? Ella, como bien dices, que lo veía normal, pero a mí lo que me dejaba, me cimbró, me hizo, me empaticé mucho con ella en ese sentido de que no había emoción alguna, no muestra ninguna emoción. Todo dice bien, pero con una mirada muy ausente, muy perdida, como muy muy sin ver. Te miro, pero no te veo. Te veo, pero no te miro, ¿no? Muy vacía de emociones, de sí misma, ¿no? claro, porque entonces hablemos de cómo se construye una identidad femenina y cómo se construye la identidad de una persona. Por supuesto que lo más importante en la construcción de una psique humana es esta primera relación que se tiene con la madre. Entonces, bueno, pues claro, tu imagen, tu autoestima, tus identificaciones, las obtienes, claro, de la respuesta que tú misma vas obteniendo de tus objetos, de los primarios con quien te relacionas los primeros años de tu vida, y pues definitivamente es la madre. Acuérdate de este estadio del espejo, donde pues obviamente nosotros nos miramos en las respuestas de los otros. Entonces, sí, ¿no? A mí lo que me muestran mis objetos, mis padres, es que eres una niña hermosa, preciosa, una princesa. Pues claro que yo ando a los 2 años, que es esta edad del narcisismo primario, creyéndome realmente esa princesa y sintiendo que soy la más hermosa y la más merecedora del universo. Pero si al contrario, lo que estoy percibiendo en ese espejo que son los otros, de acuerdo con Lacan, lo que estoy percibiendo es total carencia de emociones, ¿no? Pero al mismo tiempo también esta cosificación de la cual podemos hablar. Bueno, pues definitivamente eso es lo que tú vas introyectando. Entonces, para ella, por un lado, sí era ser reconocida como una princesa, pero no como alguien de valor emocional al que se cuida, al que se respeta y al que por supuesto se le cuida, sino al contrario, estaba siendo valorada o admirada, pero como cosa, como objeto. Como Entonces, cosa. pues, este vacío de su mirada, esta inexpresión que ella mostraba, pues no era más que el reflejo que ella estaba mirando en la madre. Fíjate que Lacan tiene una explicación para este fenómeno. Lacan le llama el estrago o el estrago materno. Porque, bueno, ¿te acuerdas que ya habíamos hablado en alguna ocasión acá de Máximo Recalcati, ¿no? Máximo Recalcati tiene un libro que se llama Las manos de la madre, que incluso nosotros ya comentábamos acá, donde dice que la maternidad es biológica, claro, pero no se construye solamente con lo biológico, sino que está fundamentada en todo el deseo inconsciente de la madre. Se construye de acuerdo con los sueños, las expectativas y obviamente el deseo inconsciente de la madre. Una madre, en este caso Terry,
donde vemos una mujer muy carente de lo más básico, una mujer que venía, por eso te lo quise comentar en un principio, venía de una familia disfuncional donde ella misma no había sido catequizada de afecto ni de valor por sí misma, donde pues obviamente todo lo externo era lo que tenía pues valor porque era lo que ella no tenía. Entonces dice después Lacan en otro momento cuando habla, retoma de esta construcción de la maternidad en cuanto al vínculo madre-hija, pues él dice precisamente que el hecho de que la madre tenga estos sueños o estas expectativas, estos deseos inconscientes de que sea el hijo quien venga a completar su falta o venga a la madre deposite en el hijo el compromiso de que a través de él se va a como dicen incluso muchas mujeres, ¿no? Que a través de los hijos se realizan, ¿no? Realizarse a través del hijo o cumplir todo aquello que no pudieron completar en la vida por sí mismas, lo quieren cumplir o lo quieren hacer a través del hijo. Llega un fenómeno psicológico que Lacan llama el estrago. Y lo explica así, ¿no? Es como si la madre quisiera engullir al hijo nuevamente para poder saciar todos estos sueños, expectativas y deseos. Él lo pone como un caimán con las fauces abiertas, ¿no? Dispuesto a devorar a la hija. Y en este caso, pues obviamente que es los estragos psicológicos del hijo, en este caso de la hija, pues son precisamente esta falta de seguridad, de autoestima, que tiene que ver con la pobre canalización de sus emociones y de la pobre autoimagen, ¿no? Porque aunque en el espejo esté viendo a la mujer más hermosa del mundo, adentro no deja de ser una vacuidad o un vacío de que en realidad no está llena, no ha sido depositaria de verdaderos afectos y verdadera valoración. Entonces dice Lacan que para que esto no suceda, pues es importantísimo que entre la figura paterna, la figura masculina en el rescate precisamente del hijo, y es algo así como si le pusieras un palo en las fauces del caimán o de este lagarto para que no pueda cerrar las fauces y no pueda atrapar al hijo, no lo pueda engullir. Entonces, tenemos a un padre que tampoco cumplió con estas funciones, que finalmente fue un padre que quiso cumplir con su obligación, pero únicamente de lejitos. Tampoco se comprometió a fungir como el mediador entre la madre y la hija. Y entonces, pues, no pudo rescatar, en este caso a la hija, de el deseo de la madre de ser satisfecha o de ser restituida de la vida a través de la hija. Entonces yo entiendo que de alguna manera esto fue lo que pasó en la relación Terry Brooke, ¿no? Y que sabes que también, de acuerdo a algunas situaciones en las que he leído con respecto a esto, de la hipersexualización de las niñas, el por qué la madre, porque la madre es la que permite, o la familia es la que permite que sea la hija la sexualizada, ¿no? La hipersexualizada. No pensemos en la trata, ¿no? Porque, digo, si lo pensamos ahora como la trata, son vendidas, son secuestradas, son intercambiadas, no sé, ¿no? O sea, ahorita como fenómeno es la madre que lleva un fin de gratificación para la propia madre en este caso, ¿no? Y por ejemplo, yo me pongo a pensar en ello, ¿no? O sea, ¿cómo es que también las madres tienen esta insatisfacción de su sexualidad, ¿no? Tienen esta insatisfacción de
de no sentirse lo suficientemente sexuales o suficientemente femeninas o suficientemente capaces de dar esa potencia de sexualidad o de virilidad en el hombre, que utilizan de manera muy inconsciente, o como diría Thomas Ogden, muy inconsciente, no, Christopher Bolas, muy inconsciente consciente o muy consciente en el consciente, no, una cosa así, ahorita me hice pelota, de mírenla, ¿no? Hagan con ella todo lo que yo hubiera querido que hicieran conmigo, pero yo no me lo permito. Por estigmas, por miedo, porque el que dirán, por. ¿Qué piensas? Claro, mira, realmente la parte de la sexualidad la tenemos inherente desde que nacemos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues tiene que irse desarrollando conforme cada etapa lo permite. Acá la cuestión es que de acuerdo con la sociedad, o sea, el individuo se forma también de acuerdo con ciertos cánones sociales. Entonces, lo social está hipervalorando la sexualidad, en este caso femenina. Y entonces, pues claro, las mujeres y las niñas en un momento dado perciben que ese es el valor que tienen, ser bellas para ser apreciadas y por lo tanto ser en este sentido deseadas sexualmente, de ser un objeto deseado por la madre, bueno, pues ahora tienen que convertirse en un objeto deseado por la sociedad. ¿A través de qué? Pues a través de ser la bonita y obviamente pues ser el objeto sexual y de deseo, ¿no? De envidia de su género y de deseo por parte de los hombres. Esto lo vemos perfecto en este pequeño fragmento que pusiste de la película, donde ella está de pie y todos los hombres la miran precisamente con esos ojos de codicia, de yo quiero tenerla. No es amor, tampoco es afecto ni un deseo emocional, sino es un deseo de poseer el objeto que todos los demás desean. Y que entonces si yo poseo ese objeto, voy a hacer la envidia de los demás y en ese sentido los hombres también crean su valor, ¿no? Y mientras más envidiados son por otros hombres o por los miembros de la sociedad, pues más valor ellos tienen. Entonces, en ese sentido es que se juega toda esta dinámica. Entonces, claro, pero esto lo puedes tú decidir en un momento de la vida en el cual ya tienes tu identidad construida y ya puedes tomar las decisiones de tu vida. Pero ¿qué pasa cuando la familia y la sociedad hacen que esto sea muy precoz y entonces ponen su deseo de ser las deseadas o las codiciadas por la sociedad, no en ellas mismas, sino en sus hijas? Estaba viendo precisamente el que existen muchos análisis de estos concursos que hacen de Miss Little, ¿no? De pequeña señorita o pequeña belleza, donde las madres compiten con otras madres para ver quién tiene la hija más bella y más perfecta en lo físico, y entonces las obligan precisamente a competir como si fueran mujeres, pequeñas mujeres que se muestran a la sociedad para ser bellas y para competir, pero al final de cuentas, ¿qué están compitiendo? Pues por ver satisfecho el deseo de la madre o de la sociedad en este caso, ¿no? Entonces, es anticipar de alguna manera el desarrollo sexual de las niñas, es exponerlas a los ojos de la sociedad, de una sociedad que codicia el objeto por hermoso o por envidiado, sin preocuparse realmente por el sujeto que está atrás de ese objeto, que al final de cuentas pues es una niña que tiene necesidades, que tiene un proceso de desarrollo que cumplir, que tiene sus propios deseos o que tiene sus propias necesidades que son violentadas, y son violentadas
por la madre, son violentadas por el núcleo familiar, que es el que debiera estar protegiendo y salvaguardando que su proceso se lleve a cabo de acuerdo con pues las etapas que vaya a vivir. Y en estos concursos que te digo, bueno, pues usan peluca, las ponen hermosas, las obligan a hacer dieta, las obligan a ponerse maquillajes, a usar mascarillas, porque tienen que ser la mejor, porque tienen que ganar. Pero pues, finalmente es esta parte, ¿no? O sea, vuelvo a la mirada ausente, perdida de Brooke Shields, ¿no? Cuando le preguntaban y ella a todo decía, sí, está bien, estoy de acuerdo, sí, no pasa nada, ¿no? Y que le preguntaban a la mamá y en algunas ocasiones la confrontaron muy enojados o enojadas las mismas periodistas o entrevistadoras a la madre, porque permitía que pasara eso con Brooke Shields, que se le dijera prostituta, que no podía ir a la escuela o al lugar donde fuera porque le decían que era una niña prostituta, ¿no? Cuando Brooke Shields pues ni entendía todo eso en su pequeña cabeza o en su cabeza adolescente, porque precisamente, digo, si nos vamos a esta parte de Winnicott, pues es el falso self, ¿no? Se cubrió de una identidad falsa a favor del bienestar de la madre, ¿no? De alguna manera también ella como para resguardar su verdadera personalidad o identidad, que obviamente la tenía perdida, ¿no? Si nos vamos a Winnicott, está totalmente perdida en un vacío emocional. Y ella se dejó manipular porque obviamente era hija única, ¿no? O es hija única. Y tenía, yo creo que muchísimo miedo quedarse sola y dejar sola a su madre, enferma, borracha, alcohólica, que luego pues llegaba borracha y alcohólica a los sets y era cuando más violenta se volvía la madre, ¿no? Entonces, ¿cuánta satisfacción tienen estas mamás de ser ellas el centro de la atención? Ellas, la madre, no la hija, sino para ellas son ellas las creadoras de ese figurín bonito, ¿no? Es ella, mira, ella es su mamá, ¿no? Ella es su mamá, ella es borracha, ella la lleva, ella la forza, ella. Entonces, Brooke no existía más que para la cámara. Y de acuerdo más o menos a lo que me acuerdo, cuando ella ya estaba en un set de fotografía, se transformaba ella. Era completamente seductora, sexy. O sea, y también, o sea, cómo los mismos hombres abusaron de todo esto, ¿no? Abusaron de esta compraventa que hicieron a través de la madre, de esta permisividad, ¿no? De que el dueño, por ejemplo, no me acuerdo si era la marca de jeans, no sé si era Yale, no me acuerdo cuál es, a lo mejor tú sí te acuerdas. Calvin Klein. Calvin Klein. ¿Qué se interpone entre Calvin Klein y yo? Nada, ¿no? Ese era el famoso eslogan de este anuncio que ella hizo cuando era una niña puber, tan famoso y que precisamente tantas críticas le valió. Y que fue creciendo y bueno, el jean fue, o sea, las fotos son verdaderamente seductoras, pero le salían a ella le gustaba ser vista por la cámara, pues era la única manera de llamar la atención. Si nos ponemos a pensar en Marilyn Monroe, también, ¿no? Cuando estaba ante la cámara era súper sexy. Era la manera de ser. Exacto. Era la única manera de existir, porque siempre fue el objeto narcisista de la madre o la extensión narcisista de la madre.
Entonces, en el momento de satisfacer este deseo y esta demanda, ella podía hacer. Pero fíjate que también hay una parte que es importante que hablemos. Esta chica o esta hoy mujer, claro que traía una fortaleza interna, no solamente la parte de la crianza con la madre de Finley. Ella pudo al final de cuentas tener recursos internos que le permitieron irse manteniendo de alguna manera indemne, ¿no? A lo mejor esta distancia, esta frialdad que ponía, era el caparazón que ella tenía porque no podía defenderse de otra manera o ser de otra manera o entender la vida de otra manera. Al final de cuentas sí tuvo recursos. Terry incluso le salvaguardó la sexualidad, a pesar de haberla expuesto, a pesar de permitirle que hiciera estos anuncios, estas películas, estas sesiones fotográficas, le resguardó mucho la sexualidad. Incluso la misma Brooke dice que Terry quería que ella fuera virgen, es decir, sin contacto sexual real, el mayor tiempo que se pudiera. Ella tuvo su primera relación sexual a los 22 años en una sociedad donde pues los jóvenes en la media pues a los 17, 16 años tienen su primer contacto sexual. Ay, pero perdón, pero eso en vez, perdón, ahí voy a esa parte a la que te comentaba, ¿no? Esa parte de esa madre, ¿no? Que reprimió su sexualidad, fíjate que yo no sabía eso, reprimió su sexualidad hasta los 22 años y cuidó la sexualidad de su hija, o sea, qué absurdo, ¿no? Y te voy a decir por qué. Quizá en términos de que si mientras más se la cuidara, pues obviamente ella más valor tenía. Acuérdate de que la virginidad es, pues malamente, todavía hasta hace algún tiempo, era un valor de las mujeres. Y sigue siendo, ¿no? Porque si nos vamos a trata de blancas, pues sigue siendo. O sea, sigue siendo, así como en esta película de que se supone que son los 1900, principios de 1900, esta película de Pretty Baby, pues ahorita igual, o sea, se venden las virgen como si fueran en millones, ¿no? Millones y miles de millones, ¿no? Por eso no es absurdo que le cuidara la virginidad, sino era al mismo tiempo estar, digamos, cuidándole el valor, ¿no? Económico. Pues O sea, no sé qué económico, pero sí el valor que ella podía tener. Entonces, pues sí se lo cuidó y al menos en ese sentido, Brooke tuvo la oportunidad de tener su primera experiencia sexual con un joven desde que ella eligió, ¿no? Con un chico en el que estaba saliendo. Bueno, antes de que continúe, ¿qué más? Algo querías comentar, perdón y te interrumpí. Eso mismo, ¿no? De estas madres pues es que no sé si decirlo así, pero reprimidas en su sexualidad femenina, que, ya ves que siempre hablo, algunas cosas siempre me brincan de mí, ¿no? Cuando yo tenía 15 años, cuando cumplí 15 años, se casó mi tío, el hermano más chico de mi mamá, él me lleva 8 años, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tenía él? 20 y tantos, ¿no? Más o menos. Yo me acuerdo que antes de casarse, él me comentó que, que no se quería casar con eso. Su mujer es una mujer zacatecana. Y bueno, finalmente se casa con ella y para la boda fuimos a una tienda, mi mamá con mi tía, la hermana menor, la que sigue para abajo de mi mamá, fuimos a una boutique muy elegante ahí en el Pedregal, ¿no? Y pues yo estaba bien chavita, man. Te digo que tenía como 15 o 16 años, estaba bien chavita. Me compré, ella me dijo, mira, pruébate ese vestido, ella, mi mamá, y obviamente para la vendedora fue así, wow, ¿no? Pues
me probé un vestido largo negro de tejido, muy bonito, ¿no? Pero con un escote en la espalda hasta donde empieza la línea de donde comienza la parte baja de nuestras caderas, ¿no? Será un vestido demasiado revelador, ¿no? O sea, demasiado sugestivo, demasiado provocador, ¿no? Entonces, obviamente, yo no lo... Ahora, a raíz de que empecé a ver esto, pues tengo esa escena de la mirada de mi madre, de mi tía y de la vendedora, yo subida en un taburete, que ya ves que cuando te vas a probar vestidos largos te suben en un taburete. Entonces, yo vi que pues a todas les encantó pues cómo me veía con ese vestido, ¿no? Y pues yo vi la mirada de ellas y me gustó ver la mirada de ellas, ¿no? Total, llegó el día de la boda, me pongo ese vestido maravilloso y bueno, fui la sensación de la fiesta. Fui la sensación de la fiesta, o sea, qué locura, ¿no? Como una chavita tan chavita podía ser fui más, tiempo después, o al día siguiente, o días después dijeron, tú llamaste más la atención que la misma novia, ¿no? O sea, qué impactante, ¿no? Yo me acuerdo que se me acercaron unos que suponía que eran mis primos, pero que a la larga después supe que no eran mis primos, y todos así con miradas, y todos los amigos de mi tío, pues, ¿qué tenían? Oye, 20 y tantos años, más o menos, ¿no? Me empezaban a ver, me veían, o sea, me empecé a sentir como presa en jauría, ¿no? Presa en jauría. Y años después, yo tengo un novio, bueno, tuve muchos novios, ¿no? Pero uno de los que tuve, yo tenía 17 años. Él se fue a Zihuatanejo porque le encantaba el surfing. O sea, él era libanés, árabe libanés o algo así. Era muy guapo, era rubio él, ¿no? Y se fue a surfear, se fue a vivir ahí a la playa Zihuatanejo y pues a trabajar de lanchero o de lo que fuera, ¿no? Entonces, porque le encantaba el surfing. Y pues que tenía él, yo creo que como 21 años cuando se fue. Entonces, me manda una carta y un día llego a la casa de la escuela y mi mamá me llama y me dice, oye, pero bien enojada, muy enojada. Me enseña la carta que la abrió, o sea, la abrió mi mamá, ¿no? Abrió mi carta y él me había mandado unas fotos de él tomadas de cuando se usó en ese momento, se usaba que los hombres usaran unos trajes de baño horrorosos que nada más tapaban su pene, ¿no? Así pequeñito, pequeñito, ¿no? Y bueno, puse el grito en el cielo, así. ¿Es posible que cuando en ese momento obviamente me enfurecí, me súper enojé y porque violentó o sea, yo siempre peleaba con ella, ¿no? Ya después a los 18 años, yo ya peleaba mucho con ella. Entonces, a eso voy, ¿no? Primero me muestra como presa en jauría y luego me quiere quitar. Eso es lo que viví con Brooke Shields cuando vi ¿no? O sea, y después yo leí que las madres, que las hijas que son abusadas, que son violadas sexualmente, son por esta complicación de la madre. O sea, si ves la película de Princess, no sé si la viste alguna vez, de una negrita gordita,
que fue violada muchísimas veces, que desde bebé el marido, el padre de esta niña, la mamá la ponía en medio del señor y de ella para que la señora, para que el señor, o sea, el padre de esta niña, le abusara manualmente de la bebé mientras le hacía el amor a la mamá. O sea, así de perversas pueden ser las relaciones. Sí, claro, sin generalizar, pero este doble mensaje es el que da la sociedad. Por un lado, fíjate, estos ojos de tu madre llenos de admiración. Claro, o sea, volvemos a lo mismo. El hecho de que una madre tenga un hijo varón, desde el punto de vista del psicoanálisis clásico freudiano, ¿no? Una madre cumple su deseo narcisista de la envidia del pene, es decir, su deseo de masculinidad, a través de parir un hijo varón, ¿no? Y cumple su deseo narcisista a través de que pueda ver que su hija, mujer, pues es hermosa en términos de lo físico y que obviamente por eso va a ser valorada por los hombres, ¿no? Entonces, en el deseo inconsciente, entonces, es esto de que una madre al ver que su hija es hermosa, pues obviamente ella se siente satisfecha de haber traído a la vida una hija completa y una hija que además es codiciada, ¿no? Es vista, es bella, entonces esto satisface, claro, su narcisismo. Y te decía que esto al mismo tiempo da pie a este discurso un tanto de doble vínculo en la sociedad, porque por un lado te quieren hermosa, te quieren perfecta, de cuerpo, de dimensiones, es decir, que cumplas con estos estereotipos de belleza, pero por otro lado, que hablan por todas luces de una sexualidad expresa, pero por otro lado, la sociedad te obliga a que seas recatada, que seas casta, que seas pura, que cuides tu sexualidad, porque entonces ese es otro valor que te decía hace rato. Entonces, a ver, ¿cómo? Por un lado, me quieres, ¿no? Ya lo decía Alfonsina Storni en esta magnífica poesía que se llama Tú me quieres blanca, ¿no? Tú me quieres blanca, tú me quieres nibia, que ni un rayo de luz penetrado me haya, ¿no? Y luego al otro párrafo o a la otra estrofa nos dice, pues tú que me pretendes blanca, ¿no? Cállate la boca, ¿no? Cuando me pretendas blanca es porque tú también vas a ser virtuoso. Cuando en la sociedad tenemos estos mensajes encontrados, que son mensajes encontrados al final de cuentas, por eso te digo que de doble vínculo es cuando en las personas se crea pues esta incertidumbre, esto de que entonces es confuso y esto confunde las identidades. Confunde finalmente tanto que puede llegar incluso a crear esquizofrenia o puede crear, ¿no? Una persona que, bueno, a ver, decídanse, por un lado me mandan un mensaje, pero por el otro me dan el mensaje contrario. Entonces, ¿no? Pero así es esta sociedad. Así es esta sociedad que por un lado te exige esta perfección física, te exige que seas como que deseable sexualmente, pero por otro lado te quiere virgen, por otro lado recatada, por otro lado, ¿no? Porque si no, entonces eres mal vista y pierdes valor. Cada vez menos, pero de alguna manera sí ha sido de manera soslayada. Entonces, ¿qué pasa acá? En tu caso, ¿no? Yo no dudaría que pues obviamente tu mamá te vio con ojos de admiración y eso le satisfizo tanto que pues quiso presumirte, porque al mismo tiempo ese tener que presumir habla de sentirse satisfecha con ella misma, pero al darse cuenta de lo que había causado, de la revolución que causaste en la fiesta,
de alguna manera quiso frenarlo, ¿no? Entonces, pues ahí están, te digo, estos dobles mensajes o estos mensajes de doble vínculo que la sociedad nos da. Ahora, pues imagínate nada más qué delicia tener un novio que pudiera mostrarse bronceado, ¿no? Deportista, joven, en unas fotografías. Bueno, a los hombres no se les da esa misma devaluación cuando hacen de objeto sexual, tal que la castigada, la regañada fuiste tú, no se volcó contra el novio, decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo se atreve a fotografiarse en esas? No lo dijo así, sino que ¿cómo te atreves tú a aceptar que te mande este tipo de fotografía? Pero Entonces, ahí pues, también es esa madre que te hace sentir devaluada, ¿no? Porque, o sea, en ese momento, pues yo me sentí como tipo prostituta. O sea, me estoy sintiendo que me estoy vendiendo o cómo no. O sea, es que generan esos dobles mensajes contradictorios, enfermos, que uno mismo no entiende, que uno mismo no comprende. O sea, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Ahorita ya lo puedo decir y lo puedo pensar, pero en ese momento yo me acuerdo que me enojé muchísimo, no sabía si enojarme, si patalear, si algo, no sabía. Y yo había quedado de ir a verlo a Zihuatanejo, de hecho me iba a acompañar mi hermana. Y ya le había dicho a mi mamá, obviamente no sabía que iba a ir yo a verlo a él. La cosa es que me quedé dormida, no llegué, me quedé dormida, ¿no? No pude tomar el camión, pues por lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a permitir tener una cercanía con alguien al que no me debo de acercar? Que no me debo que ni un pétalo de nada me toque, porque no sé, ¿no? Me pongo a pensar. Entonces, eh, todos estos dobles mensajes que vive uno como niña y que muchas veces yo lo pienso que era lo que le pasaba a Brooke Shields con eso de evadirse de no saber qué sentía, porque eso era lo que me pasaba a mí. No sabía qué estaba sintiendo, ni sabía qué estaba pasando a mi alrededor, ¿no? No sabía, me desconectaba. O sea, era como una despersonalización, una disociación, era un cubrirme, un vacío total fuerte, pero lo que sí me di cuenta es que me gustaba provocar al hombre, obvio. Aprendí, qué feo, ¿no? De manera muy inconsciente, así como lo veo que como le pasó a Bruce Shields, ¿no? O sea, con la mirada de la cámara ella sí era sumamente provocativa, provocadora, pues sí. Ujú. Te hablaba yo de los recursos internos que de alguna manera ella traía y que también estoy cierta de que la madre le dio, porque así como las madres transmiten estas identificaciones que pueden generar baja autoestima y que pueden provocar fragilidad yoica, pues claro que también es la transmisora de recursos. De alguna manera, Brooke Shields sacó estos mismos recursos y bueno, pues pudo hacer una carrera universitaria. Ella estudió letras francesas en Princeton, en la Universidad de Princeton. Y bueno, pues a la postre ha tenido la fortaleza de escribir por lo menos 3 libros. Uno donde habla precisamente de la experiencia con su madre, otro donde habla, y a esto quiero ir antes de que terminemos el programa, ¿no? De cómo finalmente también los patrones se repiten, pero en este caso con mucha resiliencia o con muchos recursos que ella sacó, porque pudo hacer esta carrera universitaria, ha podido escribir 3 libros, que es el polo opuesto de lo que la sociedad, es otro de los mensajes de doble vínculo
vínculo que nos dan, ¿no? Este estereotipo de que las bonitas, las rubias son tontas. Una mujer que, pues, objeto sexual y todo, tiene una licenciatura en letras francesas, ha escrito libros, aunque sean autobiográficos, y aunque haya tenido pues fracasos matrimoniales previos, ha podido tener desde el 2001 un matrimonio estable con un guionista, donde tiene 2 hijas a las cuales les ha permitido tener la infancia que ella no tuvo, cuidada, en el respeto de sus etapas, ¿no? Una de ellas ya ahorita está en la universidad, la otra todavía está en casa, pero que en este momento ella puede disfrutar tanto de su carrera artística, aunque ya no sea considerada como una belleza, como una vida familiar estable, como una vida personal estable, además teniendo la satisfacción de haber acompañado a su madre en los últimos momentos de vida. Obviamente el alcoholismo de Terry provocó una demencia precoz y bueno, pues ella finalmente muere de Alzheimer. Cuando hay esta enfermedad del Alzheimer, pues obviamente sabemos que la calidad de vida en los últimos años pues son muy precarios. Y Brooke tuvo esa fortaleza de acompañar a su madre en esos últimos momentos, de estar para ella. Y luego, pues ella misma ser madre, si esto hubiera sido tan impactante, si el trauma de todo lo que vivió para ella hubiera sido tan impactante, no hubiera podido considerarse suficiente para una pareja, para mantener un matrimonio estable y mucho menos para ser madre. Lo hizo con dificultad porque el primer embarazo no fue de manera natural, sino tuvo que ser asistido. Claro, ella no podía darse el permiso de ser madre. ¿Te imaginas el miedo inconsciente de repetir con un hijo lo que ella había vivido? Sin embargo, Además de que pudo hacerlo exactamente. Perdón, y nada más mi última idea. Después del nacimiento de su primera hija, sufrió un periodo de depresión postparto. Fíjate nada más qué significativo con la relación que estamos hablando de su madre, pero los recursos internos que también debió de haberle dejado esa madre para que al final ella pudiera ejercer una maternidad más satisfactoria y más sana, ¿no? yo pienso que ahí alguna vez también mi primera analista, que no fue así la mejor de las mejores, me acuerdo que me dijo, pero tu madre te dio algo bueno, que fue que tú seas madre. Dije, ¿qué? O sea, no tienen derecho a decirme eso, no, estoy en desacuerdo total, ¿no? Porque ya ves cómo soy de rebelde y en muchas ocasiones trato y busco la manera de entender esto, ¿no? No sé si su mirada conceptualizó en mí esta figura de femenina, no sé si el hecho de que, porque lo comparo con esto de que de la depresión postparto de Brooke Shields. Yo, gracias a Dios, para mí, mi primer embarazo y mi primer nacimiento de mi primer hijo fue maravilloso, ¿no? Mi mamá, de hecho, me decía cuando estaba yo embarazada, porque ya te he contado, ¿no? Que yo fui terriblemente destrampada, si no es que más bien normal, una joven normal que salía, se divertía, tomaba y demás, ¿no? Entonces mi mamá, me acuerdo que me dijo ya embarazada que ella jamás iba a cuidarme a mi hijo, ¿no? Que ni se le imaginara, que ni me imaginara que ella se iba a hacer cargo de mi hijo. Y yo me acuerdo que cada vez que escuchaba cosas así cuando yo estaba embarazada, yo me quedaba así como te digo, como, ¿a qué se refieren, no? O sea, sí me cimbraba, me cimbraba, pero finalmente cuando nace mi hijo, lo único que no quiero es que mi hijo se acerque a mi madre, ¿no? O sea, eso sí, no quiero que mis hijos estén con mi mamá, no quiero la mala influencia de ella, no quiero su rabia y además de que, pues,
desde que nació ella dijo que no quería que le dijeran abuela, porque tenía miedo a la vejez, mi mamá, ¿no? Entonces, em, siento que en mi caso había como un mayor, mi abuelo fue el que me dio la estructura para poder ser madre. Mi abuela me dio esa compañía para poder ser madre, más no mi mamá, no mi mamá. En el caso de Brooke Shields, creo que fue ella, sus propios recursos personales, los que la ayudaron, o a lo mejor el padre que tenía ahí introyectado, o la figura de esa abuela, o que yo me acuerdo mucho de mi bisabuela, la mamá de mi abuelo, el papá de mi de mi mamá, ¿no? Mi bisabuela materna. Era una mujer sumamente eh, bien vestida, muy femenina. Entonces, ahí sí discrepo un poquito, ¿no? Es que no todos los casos son iguales y bueno, yo ahí tengo mis dudas. De todas maneras, pudiste acompañar a tu madre también en sus últimos momentos, ¿no? Bueno, Que eso sí, fue, que gracias a Dios. fue, que fue lo que al final Brooke pudo, y yo de acuerdo con lo que he visto, ¿no? De esta biografía, definitivamente también la madre le dio esta posibilidad de recursos, pero tú tienes razón, hay muchas personas que nos salvan en la vida. Ahorita estoy recordando que para Brooke Shields, la figura del esposo, este esposo que tiene, es muy precisamente analítica, ¿no? Es de mucho apoyo. De hecho, hay una frase que ella menciona, que incluso aquí anoté porque me gustó mucho. Dice, me miró y me ayudó a soportar, ¿no? Él, mi esposo, me miró y me ayudó a soportar. Otra vez, ¿no? En el hecho de que tienes un espejeo y ese espejeo te regresa, que tú eres un valor. Me acuerdo de las frases de Salvador Resnick, que él decía que el encontrar un hombre para una mujer, un hombre tan fuerte como una madre, ¿no? En este caso, pues así es, ¿no? El hecho de encontrar esta pareja que al final de cuentas pudiera aceptarla, pudiera valorarla con todo lo que ella era y la pudiera amar de manera incondicional, claro que repara, claro que le ayuda precisamente a potencializar esos recursos. En el caso de Brooke, pues fue él. Yo estoy cierta, como te digo, que pues a lo largo de la vida habrá muchas figuras o muchas personas que nos puedan ir ayudando a rescatarnos y que nos rescaten en esa relación. Y así será, ¿no? Con todas las personas, no solamente estamos a expensas de los objetos primarios. Puede que haya también a lo largo de la vida personas que al contrario, ¿no? Nos hagan daño y nos resquebrajen la estructura psíquica, pero también hay personas que nos ayudan a rescatar. Ese es el caso del esposo de Brooke Shields y bueno, pues ella sí lo reconoce. Eso, ¿no? Eso que dices tú de ella logra perdonar a su mamá al final de su vida. Tuvo que separarse de ella para poderse encontrar consigo misma, ¿no? Tuvo que ser así. En mi caso fue igual, me tuve que ir, me tuve que separar y finalmente al final de su vida pude regresar, pero ya con un trabajo emocional como pues, el que ya había tenido Brooke Shields, ¿no? Un Que trabajo. debió de haber sido un periodo, en el periodo de individuación, separación, que es necesario para el crecimiento y la autonomía, que no se pudo dar porque en aquel momento ella estaba reengolfada con la madre. Así es. ¿No? Ujú. Que era lo mismo que a mí me sucedió, ¿no? Entonces, nada más que a diferencia de Brooke Shields, por ejemplo, de Marilyn Monroe, son como personalidades muy
como muy sumisas ante la madre, ¿no? De sumisas me refiero a de no reaccionar impulsivamente, ¿no? Porque Marilyn Monroe, pues también necesitaba mucho del afecto y el cariño de la madre, bueno, pero la madre siempre la abandonó y estuvo recluida en diferentes sanatorios psiquiátricos, ¿no? Por ejemplo, comparándolo con mi caso, yo peleaba con ella, ¿no? Yo sí peleaba mucho con ella, como poniendo mi lugar, ¿no? Queriendo poner mi lugar. Decir esta soy yo, ¿no? Pero aún así, pues sí, yo tenía muchísima necesidad de ella, ¿no? Finalmente, final de cuentas. Pero Brooke en este caso no vivió a su madre como, o a la leche materna como un veneno, que sí fue el caso de Marilyn Monroe, ¿no? Que necesitó el alcohol y necesitó la droga para poder de alguna manera soportar la dureza de la vida y esta sensación de vacío que tenía. En el caso de Brooke no heredó ni siquiera la autoagresión y la autodestrucción de la madre. Ella no se convirtió en promiscua sexualmente, que la madre sí lo era, ni tampoco se convirtió en alcohólica, ¿no? Entonces pudo, por eso te digo que hubo muchas cosas buenas que esta madre sí pudo haberle dado, aunque de una diferente manera, mientras que el abandono que sufrió Marilyn la hizo identificarse con esta madre mortífera, ¿no? Con esta madre que daba solo leche mala. Así es. Ya sí hay varias, ¿eh? Muchos, ¿no? Muchos casos que también lo podemos pensar en esta relación madre-hija, como la de Diana, ¿no? Lady Di también tuvo una relación muy complicada con una madre que los abandona y los deja y que padece de trastornos de la alimentación, sufre de diferentes intentos de suicidio, también busca mucho la mirada de masculina, ¿no? O sea, son muchísimos casos de los que podemos hablar y pues sí, todo empieza desde esos pequeños años de vida de uno como niña, ¿no? Y que hoy, como dijiste tú en un inicio, creo que una vez vimos el, este caso que vimos de la chavita de Holanda, ¿no? También era sobre trata, ¿no? Que la abandona la mamá, la deja en Ámsterdam, ¿no? ¿Te acuerdas? La de corre, corre, ¿no? La Ujú. dejó en Rusia. Y Ajá, ella se fue a Ámsterdam persiguiendo a un novio que le prometió, ¿no? Obviamente sacarla de la pobreza en donde la mamá la había dejado y el abandono, y pues lo que hizo este hombre fue prostituirla también y someterla a una situación de vida que la lleva al límite de suicidarse, ¿no? Al escapar, se avienta del puente, ¿te acuerdas? Como sí, una forma, pues, de escapar de esta vida de abuso y de maltrato, pero sí, venía del abandono, pero un abandono que no fue únicamente el abandono, sino fue una vida de descuido y de negligencia, ¿no? Entonces, híjole, cada relación es diferente y cada persona percibe la situación de vida de manera diferente y de acuerdo con estos recursos puede o no salir de esas situaciones. Hay veces que las circunstancias de vida las van llevando a situaciones cada vez más difíciles de superar, pero hay otras en las cuales por fortuna sí lo pueden hacer. Y yo creo que el caso que nos ocupa hoy, el caso de Brooke, es un caso donde podemos afortunadamente ver que los recursos se sobrepusieron, ¿no? Entonces, sí. en ese sentido, sí, Brooke puede perdonar a su madre y ver o valorar lo poco que le pudo haber dado de bueno, pues quiénes somos la sociedad, pues para criticarla o para juzgarla, ¿no?
pues como lo que fue una mujer que vio lo que pudo dar y vivió como pudo dar, dado que ella misma también había sido víctima de una vida familiar muy violenta y abusiva, ¿no? Sí, así es. Y sí, sí, yo también finalmente, gracias a Dios y la vida me dio ese regalo, ¿no? De poder platicar con ella el último año los 2 últimos años de vida de ella, en cuanto a lo que yo, después de 20 y tantos años de estar alejada de ella, pues de que se diera la oportunidad de ella de hablarme de su historia, ¿no? Que fue la que me dio paz, ¿eh? Fue la que me dio paz cuando ella me cuenta su historia de vida, esa historia que nunca me quería contar y que yo le exigía que me la contara y ella no quería. Cuando finalmente me la cuenta, pues entiendo se lo dije, ¿no? Ahora te entiendo mejor y entiendo mejor mi vida, ¿no? Entonces, Fíjate que en terapia o en psicoterapia, uno de los trabajos que yo cuido mucho es permitir, obviamente, que o las pacientes, principalmente cuando he tenido pacientes con una relación difícil con sus madres, es que pues obviamente reconozcan pues los sentimientos que albergan, que muchas veces no se dan permiso de externar, pero también trabajo mucho que puedan tener un perdón hacia esa relación con la figura materna, ¿no? No es estarles promoviendo el hecho del resentimiento, el distanciamiento, sino promover precisamente el entender que esa madre no pudo darles más, que esa madre tuvo sus razones, tuvo sus propias limitaciones, sus propios, ¿no? Procesos por los cuales pues no pudo darle más que lo que le dio. Y en ese sentido que pueda reparar la relación con su madre en la medida que puede. Y a partir de que pueden hacer esa reparación, empiezan a crecer mucho. y yo soy al contrario, ¿no? Yo prefiero primero, no es que prefiera, sino que abro la oportunidad de que hablen de su rabia, de su enojo y de sus conflictos que tienen con esa figura, que cuesta tanto trabajo hablar de ella, porque yo me acuerdo perfectamente con esta primera analista, que cuando me acuerdo perfectamente que me dijo, seguro estás sintiendo muchísima culpa y muchísimo miedo de hablar de ella. Pues sí, pues eso, ¿cómo voy a hablar de ella si no debo de hablar de ella? Además de que venía de este vacío emocional, ¿no? ¿Cómo voy a hablar de ella? Ay, no, qué culpa, ¿no? Y me acuerdo de una paciente, fíjate, muchos años después, una vez, ella padeció un abandono de la madre, y ella y sus hermanos fueron llevadas a un internado y la mamá jamás las fue a buscar, ¿no? Hasta que ellas fueron a buscarla cuando ya eran adultas y la madre siempre se mantuvo muy alejada, ¿no? Sí las vio, pero ellas se sentían como con una madre muy lejana, afectivamente, ¿no? Yo me acuerdo que en una sesión me dijo, y no sé, y la tengo tan presente que me acuerdo que me dijo, nunca me vayas a decir que la perdone. No, no te voy a decir que la perdones. Tú la vas a perdonar cuando quieras, porque a mí me reventaba que me dijeran, es que perdónala, ¿no? O sea, el perdón llega cuando uno ya está, cuando uno ya ha rascado toda esa rabia que trae interna, cuando uno ya la ha confrontado, cuando uno ya la vivió, cuando uno ya sintió un odio inmenso. Entonces ahí es cuando uno ya tiene esa capacidad. Me acuerdo que una vez llegué y le dije a mi analista, la última, fue la que más me ayudó, que, que, que le dije, creo que ya perdoné a mi madre y todavía no la veía, ¿eh? O sea, pero era yo la que ya estaba mejor, ¿no? Yo ya la había perdonado, pero ya había sacado toda esa rabia, ya había sacado toda
todo eso, todo ese abandono, todo ese rechazo, todo ese, o sea, no me digan que la perdone porque no lo voy a hacer. Cuando me dijo esa paciente eso, dije, no, pues no, Cada persona tiene sus propios tiempos y su propio proceso. Hay algunos momentos en los que promover el irse contra el objeto, lo que despierta es la retaliación. Y la retaliación en el inconsciente genera una culpa que puede ser autodestructiva. Y en vez de no salir adelante, pues se puede autodestruir, y lo vemos en la anorexia y lo vemos en muchas otras sintomatologías donde el inconsciente precisamente es esta agresión hacia el objeto primario volcada contra sí misma, precisamente, ¿no? Entonces, pues hay que ser muy finos para identificar en qué momento está cada paciente. Por eso cada proceso terapéutico no, es como, sí, y tiene que ser con mucho cuidado y como un trabajo de mucha cirugía, digo, tampoco provoco que hablen, pero sí que se permitan explorar todas sus emociones, ¿no? O sea, a su tiempo, todo a su tiempo. Pero no digo, es que entiéndela, es que, uy, no. Porque mira, si algo a mí me reventaba es que me dijeran, entiéndela, compréndela. No puedo ni puedo no puedo decirle a mis pacientes, entiéndela, porque yo sentía como, cuando me decía eso mi primera analista, yo decía, pero entonces, ¿dónde quedo yo? ¿Dónde vuelvo a quedar yo? Tengo que entenderla a ella como toda la vida la tuve que entender, no es justo, no es justo. Entonces, por eso es que cada uno tiene su tiempo, cada mujer, cada hijo, cada individuo tiene su momento, y dentro de su momento, como dice Winnicott, es importantísimo sacar el odio. acuérdate que en la psicoterapia es que el analista, o en el psicoanálisis, los analistas vamos sin deseo. Entonces, Así si es. yo le digo, entiéndela, es mi deseo de que restaure a la madre. Pues yo no tengo deseo, es su propio proceso, y hay que acompañar en el tiempo en el que ella pueda tanto, ¿no? Explorar lo que tú bien dices como sentimientos de resentimiento y de odio, como después poder traslaborar y no quedarse con eso, porque repito, si se queda con eso, al final de cuentas va a ser autodestructivo. Por la ley de inconsciente del talión, ojo por ojo y diente por diente. Por eso nosotros somos como el espejo que le estamos devolviendo cada momento, no el que indica. Ese es el éxito del psicoanálisis. Precisamente nosotros no somos quien les diga qué hacer ni qué sentir, precisamente porque si no, entonces estaríamos convirtiéndolo otra vez en cosa, cuando lo que queremos es convertirlo en sujeto, ¿no? Qué Ok, es que interesante este proceso. te entendí mal, ¿no? O sea, cuando comentaste esto de que buscas que las pacientes, porque sí, yo me acuerdo mucho de esta mujer que ella sí me lo dijo así, ¿no? Entonces, híjole, para mi personalidad rebelde, para mi personalidad imperativa que luego tengo, y que ella me dijera eso, bueno, era así como, me vuelven a borrar, o sea, vuelvo a hacer lo que ella siempre quiso, que vivir a través de mí, o sea, no es justo, ¿no? En el lugar del paciente, ¿no? Pero en el lugar de acá del analista, donde estás tejiendo internamente los procesos de tu paciente para poder devolverle y espejearle, entonces se vuelve más complejo. Por supuesto, tú no le puedes decir al paciente ni perdónala, ni no perdónala, ni ódiala, ni no ódiala. Tú simplemente con esta ley del silencio, ¿no? De permitirle que ella traslabore, tienes que irla acompañando emocionalmente. Y tiene que, al final de cuentas, recuperar
su sentido de sujeto, es esto que te digo. O sea, en este caso estamos viendo pacientes cosificadas, bueno, no pacientes, perdón, porque no son nuestros pacientes ni Brooke Shields ni Marilyn Monroe, pero cómo observamos nosotros que se fueron cosificando en el transcurso de su vida. Y lo que se pretende en el psicoanálisis es recobrar su sentido de sujeto, deseante, actuante y obviamente validarlo. Y al final es esto de no permitir que se queden con sus propios rencores y resentimientos, no por el objeto, sino por sí mismas, porque el objeto que tienen introyectado les puede provocar que finalmente, tratando de destruir al objeto externo, lo que hagan es destruir al propio, al que tienen internalizado. Y esa es una autoagresión y eso obviamente las va a llevar a un proceso autodestructivo. Como el que sufrió Marilyn Monroe, ¿no? ¿No? Sí, ¿no? Igual lo que sufrió Lady Di finalmente también, ¿no? Y muchas otras. Bueno, Carmen, pues muchísimas gracias, ¿no? Por esta conversación tan rica y larga y siempre tan nutritiva, hablando de nutrición, ¿verdad? Y bueno, pues da tus redes, tu teléfono, tus datos, Como siempre, tú los temas que propones nos dan para seguir y seguir y seguir. Entonces, bueno, pues un Sí. placer. Un placer el aprendizaje contigo. Por supuesto, estoy en casenet@gmail.com. Me encuentran en Instagram como Carmen Castaneda 963 y en Facebook como Carmen Casenet Castañeda. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Carmen, y muchísimas gracias a todos ustedes, que ojalá terminen de escuchar todo el programa porque van a aprender mucho, ¿no? La verdad sí van a aprender, ¿no? Y bueno, pues nuevamente muchas gracias, les mando un beso desde acá. Gracias. Desde... Buenas noches. Bye.